En el momento en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pues mi amiga, mi amigo, pues bien, mi amiga y mi amigo oyente, yo he insistido en este asunto para intentar despertar la fe de las personas. Porque usted, que me oye, tiene fe. Usted tiene fe. Usted tiene fe, pero tiene problemas. Tiene problemas. ¿Y qué problemas, no? Es decir, si por un lado usted tiene fe, por el otro tiene un montón de problemas. Entonces, ¿cómo va usted técnicamente a usar esa fe para resolver esos problemas que también tiene? ¿Cómo? Dios es quien le ha prestado la fe a usted. Dios, en la persona del Espíritu Santo, nos ha prestado la fe. Para que esa fe, una vez prestada, ella haga o sea ejecutada para que podamos resolver nuestros problemas personales. Así funciona, así trabaja Dios. Él presta la fe y con la fe usted tiene coraje para tomar actitudes que normalmente no tomaría. Y cuando usted toma una actitud, listo, sucede el milagro. Es decir, hay una sociedad, una alianza entre usted y Dios a través de la fe. La fe es lo que conecta a usted y a Dios y a usted. Entonces, Él, con la fe, nos instruye, nos inspira, nos da coraje, sabe, quita la timidez, el miedo. Con la fe, Él nos da la confianza, la convicción de que nosotros vamos a resolver el problema. Entonces, comenzamos a tomar actitudes. Déjenme decirles un ejemplo bien práctico de la fe. Vea cómo funciona. Preste atención. ¿Usted recuerda aquel ciego que estaba a orillas del camino? Él era ciego de nacimiento. A causa de su ceguera, no vio a Jesús, que Jesús estaba pasando a su lado. Y obviamente, si no lo vio, no clamó. Él no pidió nada. Es decir, el ciego de nacimiento no manifestó ninguna fe cuando Jesús pasó. No, ninguna fe. Pero, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús para despertar la fe de aquel ciego de nacimiento, a fin de que pudiera ser curado? Jesús escupió en el suelo y untó sus ojos con lodo. Ahora, enseguida Jesús le dijo: ve allá abajo al estanque de Siloé y lávate, y serás curado. Aquel ciego de nacimiento no tenía conocimiento de Jesús.
no sabía, obviamente, quién era Jesús. Pero cuando Jesús le habló, después de que Jesús hizo lodo con su saliva y ensució sus ojos y le ordenó ir al estanque de Siloé a lavarse, entonces, en ese momento, el Señor, el Espíritu Santo, le prestó fe al ciego para obedecer la palabra de su Hijo. Ve al estanque de Siloé a lavarte. Entonces, él fue al estanque de Siloé a lavarse. ¿Cuánto tiempo le llevó? No sé, pero le llevó tiempo con seguridad, porque era ciego, y el estanque de Siloé quedaba allá abajo, en un precipicio. Pero el hombre obedeció aquella voz. Ve al estanque y lávate. ¿Y cuándo fue? Cuando llegó al estanque y se lavó, inmediatamente vio. La pregunta que no quiere callar es esta: ¿quién curó al ciego? ¿Quién curó al ciego? El lodo que Jesús hizo con su saliva, el agua del estanque o su obediencia a la instrucción del Espíritu Santo, a la instrucción de Jesús. Claro que fue la obediencia de aquel ciego la que hizo que fuera curado. Ahora, él obedeció la palabra de Jesús, que dijo, ve al estanque y lávate. Y él pudo ver. Es decir, no fue el estanque, no fue el agua del estanque, no fue el lodo, sino la obediencia a aquella palabra de Jesús que le dijo qué hacer. Entonces, cuando nosotros llevamos a las personas a hacer un sacrificio por la fe para conquistar, con seguridad, el Espíritu Santo está usando nuestros labios para despertar la fe de las personas al sacrificio. Y ellas, entonces, si obedecen, conquistan. Si no obedecen, ellas no conquistan. Usted ha visto que en la Iglesia Universal del Reino de Dios, el milagro es una cosa natural para las personas que obedecen. En las desobedientes, nada es hecho, porque no hay milagro, no hay acción de Dios, sino es por medio de la fe. Pero la fe viene de Él. Él nos da la fe. Jesús, cuando le dijo al ciego, ve a lavarte en el estanque de Siloé, claro que Jesús estaba allí. Él oyó literalmente la voz de Jesús. Hoy usted no oye la voz de Jesús de forma física, pero oye la voz del Señor Jesús en la persona del Espíritu Santo, que convence. Cuando usted es convencido a tomar una actitud, es el Espíritu Santo el que lo envió a hacer eso, según su voluntad. Vea bien, cuando el Espíritu Santo habla dentro de nosotros, en nuestro intelecto, confirmando la palabra de Él, escrita en la Biblia, si nosotros obedecemos, no puede salir mal. Es imposible que salga mal. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. No es la palabra de un hombre, de un filósofo, de un escritor. Es la palabra que salió de la boca de Dios. La palabra que salió de la boca de Jesús para aquel ciego de nacimiento fue, ve y lávate en el estanque de Siloé. Él obedeció. Y cuando obedeció, manifestó la fe. Él mostró que creía. Entonces su obediencia mostró que él servía, atendía, sometía su vida a Jesús en ese momento.
Si él después siguió a Jesús, no lo sé. Yo solo sé decir lo siguiente. Él fue curado. Él fue curado. Él recibió la cura. ¿Por qué? Porque él obedeció. No fue porque se quedó esperando, no. Él no esperó. Él fue a donde estaba el estanque y se lavó. Yo ya fui a ese estanque. Yo ya fui a ese estanque, el estanque de Siloé. Queda bien abajo, en un abismo. Es difícil llegar allá. Pero aquel ciego, a trancas y barrancas, llegó. Y cuando llegó y lavó sus ojos, inmediatamente vio, porque obedeció. Entonces, cuando el pastor en la Iglesia Universal del Reino de Dios le orienta a la persona sobre lo que está escrito en la palabra de Dios, él habla por el Espíritu. Y cuando la persona, por más simple que sea, obedece a aquella palabra, entonces ella es curada. Cuando el pastor le dice, haga la cadena 7 semanas, beba agua, haga eso, haga aquello, entonces la persona puede hacerlo. No es algo imposible, es algo simple. Jesús no pide nada que sea difícil o demasiado o imposible. Él pide lo natural, lo que puede ser atendido. Entonces, cuando la persona obedece, atiende, ella recibe el beneficio de la fe, de la obediencia. El obispo Macedo está más cerca suyo. Además de disfrutar de sus mensajes diarios y estudios bíblicos, usted puede esclarecer dudas y también enviarle sugerencias. Acceda al blog www.obispomacedo.com. Cuando falta valor y me ciega el dolor, cuando desvanece mi fe y me siento caer en la fuerte tormenta, aún en la oscuridad, cuando fallan mis fuerzas, Él la victoria me da. En Cristo yo venceré. Quien confía en el Señor enfrenta todos los obstáculos de la vida y jamás pierde la visión espiritual. Si permanece en el camino correcto, recibirá todas las bendiciones que Dios tiene preparadas.
me casé y creíamos que iba a funcionar. Él tomaba mucha bebida, mucho alcohol, fumaba, se drogaba. Entonces al casarnos pensé que iba a tener un control más de cerca de él y iba a poder ayudarlo y solucionar los problemas, pero realmente fue cuando empezaron a empeorar. Y ahí nace mi hija, quedó embarazada nuevamente al poco tiempo. Bueno, cuando nace mi hija, nace con unos problemas bastante complicados. A los 17 días de vida vemos que la conducta que ella hacía no era normal, no dormía, no comía, no hacía absolutamente nada de lo que hace un bebé a esos días. ¿Qué pasaba? Ese entorno empezaban las discusiones entre nosotros. Porque mi esposo seguía tomando, él seguía con su vida, no pensaba en sus hijos, no pensaba en su matrimonio, hasta llegar a un enfriamiento total de estar casi un año separados dentro de la misma casa. En el momento que nosotros estábamos conviviendo, había muchos golpes, muchas peleas, era mutuo, yo a él a mí. La verdad que la situación era caótica porque entre que mi esposo tomaba, las agresiones físicas, verbales y teniendo una hija con ese tipo de enfermedad que le declararon hiperquinesia, no había ninguna solución, para nosotros no había salida. Recibo la invitación, fue ahí a donde me dijeron que mi vida realmente iba a cambiar, que esa era una palabra que no me la habían dicho nunca en ningún lado. Fue lo que me llamó la atención para ir y participar. Empecé a hacer las cadenas de domingo y al poco tiempo llega mi esposo. Empezamos a luchar juntos, empezamos a ver los cambios, empezamos a tener unión en nuestro matrimonio, empezó a estar el amor de Dios que era lo que faltaba. Participando los días domingo, gracias a Dios, nosotros pudimos cambiar la historia de nuestras vidas porque yo fui liberada de todos los vicios, de todos los problemas que tenía, mis hijos también, mi esposo también. Él dejó de tomar, de drogarse, de fumar. Mi hija fue totalmente sanada. Hoy ella tiene 12 años, es completamente normal, no le quedó ninguna secuela, camina, estudia. Es una nena, una criatura normal. Gracias a Dios, haciendo las cadenas de domingo, mi esposo también nunca más fue agresivo conmigo, ni yo con él, no hubo más golpes, no hubo peleas, nos amamos. A todos lados vamos juntos, la verdad doy gracias a Dios porque el amor que tenemos es fuerte, verdadero y es sincero, es puro. Gracias a Dios hoy somos muy felices. Pues yo quiero hacer aquí. Pues bien, yo quiero hacer aquí una convocatoria general. Preste atención, mi amiga y mi amigo oyente. Usted sabe que la Biblia dice que había una fiesta de las primicias, la fiesta de los diezmos. Había una santa convocatoria para la fiesta de las primicias. Usted puede leerlo en Números capítulo 28 o 26. Además tendréis santa convocatoria el día de las primicias. ¿Sabe cuál fue el día de las primicias en el Nuevo Testamento? El día de las primicias en el Nuevo Testamento fue el día de Pentecostés. Pentecostés quiere decir día de las primicias, la fiesta de las primicias, la fiesta de los diezmos. Y cuando los diezmos fueron llevados, entonces recibieron el Espíritu Santo. Solamente los que obedecieron fueron bautizados con el Espíritu Santo. Eso es muy bueno. Eso confirma lo que venimos diciendo todo este tiempo. Es imposible que una persona reciba el Espíritu Santo sin que primero
sea diezmista. Ella tiene que ser diezmista, comenzar a ser fiel en los diezmos para entonces ser candidata al bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, este domingo próximo, así como el otro domingo, el día 9, el día 2 y el día 9, los dos próximos domingos, nosotros estamos haciendo una convocatoria para el Día de las Primicias, donde estaremos consagrando a los diezmistas, donde estaremos bendiciendo a los diezmistas. Si usted no es diezmista aún por una razón o por otra, pero dice, no, yo quiero recibir el Espíritu Santo, entonces usted tiene que comenzar a diezmar, que son las primicias. Dios instituyó una fiesta para conmemorar los primeros frutos. Las primicias son los primeros frutos, las primicias son los diezmos. Toda cosecha era agradecida a Dios, y los primeros frutos de la cosecha eran presentados en el templo, eran presentados al sacerdote, es decir, Dios cuidaba de sus siervos a través de su pueblo, separando las primicias de toda su cosecha para sustentar a sus siervos. Ahora, amiga y amigo oyente, este domingo estaremos haciendo una convocatoria. Nosotros ya estamos convocando para este domingo y el domingo 9, donde tendremos la santa convocatoria del Día de las Primicias. Nosotros vamos a conmemorar, a celebrar el Día de las Primicias este domingo y el otro domingo también, el día 9. Y usted es bienvenida. Inclusive este domingo vamos a tener la Santa Cena, es decir, Santa Cena, los diezmos, todo combina con el Espíritu de Dios. En todas las iglesias universal del Reino de Dios, este domingo y el día 9. Que Dios los bendiga a todos en el nombre del Señor Jesús. Sacrifício